Hola a todos, mi nombre es Ivonne Africano, activista política, y bueno, hoy voy a hablar de dos circunstancias que representan la concreción de hechos que hemos advertido durante meses. Durante meses hemos hecho videos contándoles qué es lo que ocurre en Europa, qué es lo que ocurre en Latinoamérica, con las decisiones que tienen que ver con la economía de estos países, y resulta que muchos han hecho oídos sordos y no se han dado cuenta que todas esas advertencias, pues hoy por hoy, se están cumpliendo desafortunadamente. Con tristeza vemos que lo anunciado por la ministra Irene Vélez, pues poco a poco ya se está dando. Y nos van a dejar sin la principal producción de ingresos que tenemos los colombianos, que es la producción de hidrocarburos. Muchos dirán, no, pero yo no tengo una petrolera, yo no tengo acciones en Ecopetrol, ni nada de eso, pues a mí no me afecta, pero resulta que sí lo afecta. Porque muchos de los ingresos que tiene el país por exportación, por impuestos, por generación de empleos, pues resulta que se va a anular, se va a aniquilar. Y resulta que esto, en vez de ser un ingreso, pues a un futuro muy cercano, pues resulta que va a ser un gasto, porque vamos a depender de los hidrocarburos de otros países. Pues resulta que la salida de ExxonMobil y de Emerald Energy de Colombia, pues son un golpe muy grande a la economía del país. Nos han dicho que nos van a cambiar esos ingresos por la industria turística, y resulta que la realidad de Semana Santa fue otra. La realidad del día a día es otra. El turismo local pues está absolutamente desestimulado. ¿Por qué? Por el aumento de los impuestos con la reforma tributaria. Aumentó los hoteles, aumentó los planes turísticos, aumentó el transporte aéreo, y qué decir del transporte vehicular departamental con el incremento de la gasolina. Entonces resulta que el turismo local pues está absolutamente en decrecimiento también. ¿Y qué decir del turismo extranjero? Pues resulta que día a día las noticias de las masacres, de la guerra, que no para, porque resulta que ahora todos los grupos pues quieren el dominio de los territorios para la producción y para la comercialización de las drogas, pues resulta que esto hace que los extranjeros pues no quieran venir al país. Entonces, ¿qué va a reemplazar estos ingresos que traía la industria petrolera? Pues resulta que no hay nada a la vista. Y nos están destruyendo mientras tanto la economía del país. Pues resulta que esto lo habíamos advertido, y al respecto, pues la ministra de Agricultura dice lo siguiente. Yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros, los países en desarrollo, adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron. Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos, con eso lograron la productividad. Pues al parecer esta es la única ministra que ha estudiado juiciosamente lo que está ocurriendo a nivel mundial. Claro, las grandes naciones, el G7, los BRICS, son los únicos que han estado interesados en diseminar al resto de los países, por orden de los poderosos como BlackRock, que se hagan un cambio a las energías renovables, que hagan el cambio verde, que no más petróleo, que no más extracción. Y resulta que ¿quiénes escucharon el discurso? Los europeos. Ellos fueron los que crecieron sus economías. Vino la guerra de Ucrania y se dieron cuenta que el petróleo era necesario, que los habían engañado. ¿Por qué? Porque las 2/3 partes de generación de energía a nivel mundial son a base de hidrocarburos. Ellos se dieron cuenta tarde. Están en una recesión económica. Están a puertas de la quiebra. Alemania, Francia, España. ¿Por qué? Porque creyeron este discurso. Y mientras tanto, BlackRock estaba haciendo el año pasado inversiones ¿en dónde? En las petroleras, y llenándose de dinero. Al parecer esta ministra es la única que se ha dado cuenta que este discurso es mentiroso. Entonces hay cosas que son estudio y lógica. ¿Por qué China no ha hecho totalmente la transición? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Estados Unidos?
¿Por qué la economía de Venezuela no se ha caído? Se cayó para el pueblo, pero no para los poderosos en Venezuela, que tienen petróleo. Es más, son tan poderosos que incluso van a dominar la destrucción de nuestras petroleras para que nosotros quedemos dependientes de ellos. Esto es cuestión de lógica. Claro, ellos van a hacer una transición a otras energías porque también son rentables. Pero no van a eliminar la petrolera porque resulta que la petrolera es la base de las otras. Y porque construir las plantas para generar el otro tipo de energía, pues resulta que es absolutamente costoso, que ni siquiera lo ha logrado las naciones poderosas. Entonces, al respecto, esto decía el informe ayer que salió de JP Morgan. Para aquellos que no lo han leído, el presidente no lo ha leído. Claramente no lo ha leído. Él fue allá a hacer el peor golpe histórico que nos han hecho a los colombianos después de la independencia. Y es otra vez llevarnos a la dependencia total de Estados Unidos. Porque eso va a pasar, porque vamos a ser absolutamente pobres. Les leo textual. JP Morgan advierte que la descarbonización será lenta y lamenta que se haya puesto el listón muy alto. La banca norteamericana publica un escéptico informe sobre la transición energética. Abro comillas. Los pilares de la sociedad moderna todavía se fabrican con combustibles fósiles. Y más adelante dice, el informe aclara que después de 6.3 billones de dólares gastados en energías renovables y otros 3.3 billones de dólares gastados en redes eléctricas desde 2005, el uso global de energía todavía depende en aproximadamente un 80% de los combustibles fósiles, llegando al 86% en la mayoría de los mercados emergentes. Finaliza diciendo, sería prematuro depender de la energía renovable para más de lo que es orgánicamente capaz de proporcionar. Y los países que restringen el acceso a los combustibles fósiles junto con las energías renovables pueden lamentar. Es decir, los países que deciden destruir su propia industria de hidrocarburos están condenados a la pobreza y a la ruina.